El día de hoy hablaremos sobre epistemología. Nuestro grupo está conformado por Aslin Fernanda, Angie Gabriela y quien les habla, Luisa Fernanda. Epistemología. Está derivada sobre dos factores: la variedad de éxito cognitivo y qué es el conocimiento. En la variedad de éxito cognitivo está dividido en seis efectos importantes sobre la variedad de este éxito cognitivo. ¿Qué tipo de cosas disfrutan del éxito cognitivo? Para que este tipo de éxito sea disfrutado, tenemos que, primero que todo, disfrutar en el momento que estamos realizando ese trabajo o se está llevando a cabo. Las restricciones y valores. Las restricciones y valores de esas restricciones se pueden denotar límites de los que epistémicamente son percibibles. El éxito cognitivo no requiere que seamos perfectos en óptimos cognitivos en nuestros sentidos. Cuestiones sustantivas y estructurales. Las sustantivas califican objetos particulares y las estructurales existen éxitos cognitivos que relacionan varias cosas. ¿Qué explica qué? ¿Qué explica qué? Explica el éxito por medio de la razón. ¿Qué lo hace exitoso? El que lo realice o se haga exitoso depende de el comprender, conocer y dominar el éxito. Ese comprender, conocer y dominar nos lo divide el tener tres respuestas respecto a estas preguntas: el contractualismo y el consecuencialismo. El contractualismo nos habla sobre que el estado cognitivo particular cuenta con una especie de éxito porque la práctica de contarlo sirve a cierto interés práctico amplio manteniéndolo. Y el consecuencialismo nos dice que es el estado cognitivo particular que cuenta como una especie de éxito puede tener o contribuir o más que todo tener un beneficio de diferentes crucialidades. Hablamos sobre los daños epistémicos que se pueden presentar o errores. Esos daños epistémicos nos puede afectar tanto en la falsedad, engaño o falta de atención que se puede presentar. Esto hará que se construyan daños epistémicos y errores epistémicos. ¿Qué es el conocimiento? Ese conocimiento, recordemos un autor muy importante que tenemos, que es el autor Platón. ¿Qué conocimiento lo derivamos en tres factores importantes, que es conocer a los individuos, hacer cómo conocer los hechos? El conocer a los individuos es conocer a una persona familiar o una persona en el cual nosotros no vamos a tener un conocimiento total de un ser humano, ¿sí? Pero podemos tener una percepción de ellos. También saber cómo nos implica como lo dije, el conocer varias o diferentes conoceres en el cual sea un conjunto de hechos. Conocer los hechos, debemos tener veracidad, creencia y verdad sobre ellos. A continuación nos hablará nuestra compañera Angie sobre el siguiente tema. Hola, mi nombre es Angie Rangel y continuando con la explicación de lo que es la epistemología, a continuación abordaremos algunos aspectos de justificación y de conocimiento. Entonces, iniciamos con definir la palabra justificación, y esta hace referencia a todas aquellas pruebas o evidencia que hacen que un hecho sea verdadero. Pero si dichas pruebas están basadas en falencias, dan como resultado
por lo tanto, una creencia errónea. ¿Sí? La justificación está relacionada con el éxito cognitivo, pero esto no quiere decir que la persona ya por tener justificación posee algún tipo de conocimiento. Bueno, entonces la justificación puede dividirse en tres aspectos: la justificación deontológica, la justificación no deontológica y la justificación de una ciencia. Entonces, cuando hablamos de justificación deontológica, esta es válida siempre y cuando no hayan restricciones. Es decir, cuando hablamos de justificación de una acción, puede llevarse a cabo si la persona no está obligada a abstenerse de realizar dicha acción. Por lo tanto, hay algunas posturas que defienden que la justificación de las creencias no dan un grado exacto de validez con respecto al conocimiento, y otras que opinan que esto no es ningún impedimento para pensar en justificación. Lo cierto es que existen algunos factores que limitan y justifican las creencias de las personas. Por otra parte, tenemos la justificación no deontológica. Esta en cierta parte se opone a la justificación deontológica, ya que pide que sea validada las creencias, es decir, la justificación no deontológica está relacionada directamente con la evidencia que demuestra cierto grado de validez respecto a un hecho para creerlo como verdad. En este orden de ideas existen situaciones que demuestran o justifican una creencia como deontológica, pero no muestran un grado suficiente de probabilidad para que alcance la justificación no deontológica. Por otro lado, tenemos la justificación de una ciencia. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la ciencia, para que sea justificada, debe poseer evidencia. Dicha evidencia surge de experiencias o situaciones vividas, es decir, pueden ser experiencias perceptivas, intuitivas o introspectivas. Al hablar del evidencialismo se hace referencia a las pruebas o experiencias ya mencionadas, pero esta va a ser diferente de la fiabilidad, que proviene de fuentes confiables. El evidencialismo, por su parte, está relacionado con las justificaciones internalistas, ya que estas provienen de factores internos o estados mentales, mientras que la fiabilidad está relacionada con las justificaciones externalistas, ya que proviene de fuentes confiables, pero dicha fiabilidad no es un estado mental. Continuamos con la estructura del conocimiento y la justificación. Para esto encontramos dos teorías principales, las cuales son los fundacionalistas y los coherentistas. Para el fundacionalismo, la estructura del conocimiento se basa en cimientos o creencias básicas que éstas dan soporte a una superestructura que está determinada por las creencias que son justificadas a partir de las creencias bases o de los cimientos. También encontramos dos corrientes fundacionalistas que son de privilegio y experiencial. Para el fundacionalismo de privilegio, esta corriente afirma que una creencia está justificada cuando ya no se deriva de otra creencia, es decir, cuando otra creencia no puede corregirla o puede reformarla. El fundacionalismo experiencial está basado en creencias que están justificadas por estados mentales y estas a su vez representan una experiencia, pero dicha experiencia demuestra la validez de un contenido. Por otro lado tenemos el coherentismo, que se opone al fundacionalismo, ya que éste afirma que la justificación y el conocimiento están relacionados en forma de red y no como una estructura secuencial que se mencionaba anteriormente. También el coherentismo propone dos corrientes, las cuales son la doxástica y de dependencia. Cuando hablamos de coherentismo doxástico, hace referencia a que toda creencia está justificada a partir de otras creencias en la vecindad epistémica, mientras que cuando hablamos de coherentismo de dependencia, se dice que las creencias están justificadas a partir de experiencias mentales, ya sean perceptivas o intuitivas, pero que éstas a su vez deben dar confiabilidad en las creencias. Bueno, seguimos con las fuentes de conocimiento y justificación.
Las creencias surgen en las personas por una amplia variedad de causas, entre ellos están los factores psicológicos, las necesidades emocionales y los perjuicios. Obviamente que cuando las creencias se originan en fuentes como estas, no cuentan como conocimiento. Para que las creencias cuenten como conocimiento, es necesario que se originen en fuentes confiables, como lo son la percepción, la introspección, la memoria, la razón y el testimonio. Entonces consideremos cada una de estas. Como primera instancia tenemos la percepción. En esta incluimos nuestros 5 sentidos, los cuales son la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. Entonces, una familia de cuestiones epistemológicas sobre la percepción surge cuando nos ocupamos de la naturaleza psicológica de los procesos de percepción a través de los cuales adquirimos conocimientos de los objetos externos. En la introspección, esta es la capacidad de inspeccionar los contenidos presentes a la propia mente. A través de este podemos saber el estado mental que se encuentra actualmente, como por ejemplo si está sediento, cansado, emocionado o deprimido. También se podría argumentar cuando se trata de una introspección, no hay diferencia entre apariencia y realidad. Por lo tanto, las apariencias introspectivas constituyen infaliblemente a su propio éxito. Tenemos también la memoria, que esta es la capacidad de retener conocimientos adquiridos en el pasado. Lo que uno recuerda, sin embargo, no necesita ser un evento pasado, sino puede ser un hecho presente como lo es un número telefónico o una fecha a futuro. La memoria es por supuesto falible. Tenemos también el motivo. Algunas creencias se justifican independientemente de la experiencia. Se dice que una justificación de este tipo es a priori. También tenemos el testimonio, que este difiere de las fuentes anteriores porque no se distingue por tener una facultad cognitiva propia. Entonces, un ejemplo de este es cuando le preguntas a una persona la hora y este te da una respuesta y así llegas a saber qué hora es. Ese es un ejemplo de llegar a saber algo a base de testimonios. También tenemos los límites del éxito cognitivo. Entre estos está el escepticismo general y el escepticismo selectivo. En el escepticismo general tenemos que es un desafío a nuestra concepción prefisiológica de nosotros mismos como seres cognitivamente exitosos. Una forma en la que estas variedades difieren se refieren a los diferentes tipos de éxito cognitivo, en los cuales del escepticismo puede ser desafiar nuestras afirmaciones de saber o nuestras justificaciones de creer justamente. Por otra parte, el escepticismo selectivo suele estar motivado por la apelación de una u otra hipótesis escéptica. Por ejemplo, tenemos 4 argumentos de este escepticismo selectivo, los cuales son el argumento de cierre de conocimiento, más conocido como el BKC-A, el argumento de infradeterminación de justificación, BJA, el argumento de derrotabilidad del conocimiento, BKDA, y el argumento de la posibilidad epistémica, BEPA. Gracias.